Hola, hola. Hola, Mabel. Estoy esperando a una compañera, Lucía, de Santander, con la cual hemos planteadonos de Hola Nieves, una pequeña directa hablando de un poco del papel del profesor de yoga, papel del estudiante y también otras cosas. Creo que ha aceptado la solicitud de Lucía. Vamos a ver si... Hola, ¡Hola, guapa! Lucía. ¿Qué tal ¿Cómo estás? estás? Bien, qué chulo verte. Oye, Sí, jo, qué me ganas tenía de encanta hablar tu pelo. contigo. Ay, he ido a la peluquería ayer. Y el color, mira, me Sí, da mucha, ¿cómo se dice? Es mucha energía, sí, mucha energía, podríamos sí, decir. sí, 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 total. Es un color que me representa un montón, ¿eh? Además. Sí, Yo soy así bueno, una tía muy alegre y me tal. lo imagino Mm. Sí, bueno, también. ¿qué tal estás? Cuéntame. Bien, bien. Estuve leyendo un poco tus posts de nuevo. Siempre los Mm, considero muy interesantes porque, bueno, no soy nada en contra de los posts que se hacen hoy en día para hacer publicidad o se pega alguna frase mm, bonita y tal, pero cuando leo tus posts siempre me encuentro muy inspirada porque propones unas reflexiones muy prácticas sobre, tanto sobre sí. la práctica y también a veces me siento identificada como persona que lleva un espacio de yoga y no sé, es confortante saber que tenemos tal vez las mismas dudas o las mismas inquietudes. Sí, bueno, al final es que creo que hacer publicaciones va mucho más allá también de hacer una publicación. Eh, Ya, Porque a veces, bueno, nos gustaría contar otras cosas, pero creo que tenemos que contar unas cosas en concreto. ya, ¿Sabes? No podríamos, a ver, yo no digo que esté bien o que está mal hacer un tipo de publicación como más sencilla o más, bueno, pues subo una asana y ya está, ¿no? Pero creo que es una buena plataforma Instagram para en realidad enseñar un poquito lo que es el yoga, ¿no? ya. Entonces yo voy encaminada hacia, bueno, hacia un yoga quizás más hacia adentro, vende menos también, es verdad, pero es el Normal. yoga que yo, claro, es el yoga que yo vivo y que yo enseño sobre todo, ¿no? Y cuando pones estas fotos de la playa, que me imagino que sea la playa de Santander, wow, qué Sí, colores tan impresionantes, tan sí, bonitos sí, al mismo tiempo la sencillez del asana, ¿no? Que a pesar de quizás ser un asana no fácil, pero adentro de aquel espacio se propone de una manera sencilla, ¿no? Y es muy tranquilizante de alguna manera. Mm. mm. Sí, es que al final, bueno, yo mi elemento es la tierra, pero sí es verdad que también me gusta el elemento agua. No podría vivir sin agua. Y Lo he siempre, leído sí, también. sí, 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 sí. Y entonces yo procuro ir siempre, no es que vaya a hacerme fotos a la playa, es que yo constantemente estoy en la playa. Si no estoy Qué haciendo bonito. yoga, estoy estudiando, si no estoy leyendo, yo siempre estoy cerquita de la playa. Y entonces, bueno, pues al final forma parte de mi día a día. No es que diga de repente, ay, voy a ir a sacarme fotos. No, es Sí, que siempre estoy en contacto con... Y luego que es lo que tú dices, que cuando vas a la playa, cuando vas a enfrente del mar, te sientes tan poquita cosa. O sea, es como que te sientes que formas parte de todo, pero en realidad tú eres tan poquito, ya. ¿sabes? Bueno, Entonces, tan poquito. mm, Tú eres una profe excelente. Mm, Te quería preguntar, de hecho, ¿desde cuánto sí, tiempo tienes el espacio en Santander? pues hace poquito, hace un año y medio, ¿Y desde hace cuánto muy poco. tiempo practicas, enseñas? Yo enseñar hace 2 años que estoy enseñando yoga, solo, Ujú. pero yo llevo 9 años de práctica. Yo empecé a estudiar yoga cuando llevaba 4 años de práctica. Yo en la escuela donde me formé nos exigían al menos 4 años de práctica que además se pudiese demostrar, cosa que yo agradezco porque, bueno, yo como Lucía pienso que la práctica de yoga primero tiene que ser, o sea, aparte de una práctica personal, para poder enseñar yoga tú tienes que saber lo que es una Ya. práctica.
Ya. Y entonces, cada profesor que haga lo que quiera, los profesores que enseñan a futuros profesores, pero creo que antes de ser profesor tienes que tener una práctica, si no diaria, una práctica constante. ¿Y sabes por qué me Y viene en entonces, mente eso? Te interrumpo ¿por porque es un qué? tema de que te quería Sí, hablar, porque muchas veces se ven los alumnos rendirse ante la práctica, frustrarse o dejar la práctica. Y entonces yo creo que en mm, ese contexto, y creo que la sí, situación actual en que estamos viviendo, pues es uno de estos, mm, tener un profesor que haya tenido esa experiencia, que haya tenido frustraciones, se haya enfrentado con la falta de motivación durante mucho tiempo, es cuando realmente te marca una sí, diferencia. Porque si tu profesor es un profesor que a lo mejor tú empiezas tu carrera, ¿no? Pero llevas solo un año de prácticas atrás, pues la verdad es que tú mm, aún estás tratando de entender, oye, ¿cómo superar la falta de motivación? Si la falta de motivación es que no tengo que ser profesora o no tengo que ser practicante, o si sencillamente hay que trabajar esta motivación. ¿Cómo lo ves esto? claro. Pues es que yo lo veo, es que tiene que ser así. Yo creo que los profesores tenemos que tener años de práctica en la espalda. Aunque solo sea una práctica física que no hayas adentrado en todo lo que es el yoga, pero el enfrentarte a la esterilla día a día con tus historias mentales, tu cuerpo, que tu cuerpo no reacciona siempre igual, el querer haber abandonado, porque ¿cuántos de nosotros no hemos querido abandonar? Y de hecho lo hemos hecho, de decir esto no es para mí, esto me lleva a sitios donde no quiero ir, me está enseñando cosas de mí que no me gustan, hay Ya, posturas que no llego, no puedo, todo esto forma parte de la práctica. Entonces creo que tenemos que tener una práctica detrás. Yo ya te digo, yo empecé cuando llevaba 4 años a estudiar, mi formación duró casi 2 años y después me lancé a enseñar, pero yo recuerdo mis primeras clases de yoga, yo le decía a mi profesora, es que yo quiero ser profesora de yoga. Y a mí cuando ella me decía, Lu, espérate, practica, yo no lo entendía. Porque, Jolín, pero si yo lo tengo claro y demás. Bueno, pues a los 4 años me dice, Lu, ya estás preparada para ser profesora. Pero claro, ya había pasado por todas esas etapas de decir, sí, esto es lo mío, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que, y sobre todo, algo que ya tenía integrado en mí. Me parece que es muy importante. Es que enseñar yoga no es solo, o al menos para mí, y yo sé que para ti también, no es solo llegar a la sala, estirar el mat y ponerte a hacer asanas y decir cómo son las asanas. Es que si solo fuera eso sería fácil, ya, pero esto no es fácil. No es ya. fácil. Entonces, a mí, yo creo que un buen profesor tiene que tener práctica. De verdad, debería de ser, o sea, yo desde aquí, si alguien Incluso nos tiene que ve que haber es, tenido altibajos, ¿no? Y por haberlos manejado de supuesto, alguna manera. por supuesto, yo me he frustrado muchas veces, me he lesionado, las Ya, lesiones me han apartado de la práctica, más frustración, más sensación de que no era para mí esto. Todas estas etapas las he pasado. Pasas también épocas de euforia, de que todo sí, te sale bien, de que qué bien lo llevas. ya, Y luego momentos en los que tienes unas asanas controladas, vas a ejecutarlas y no te salen. Y dices, pero bueno, ¿por qué? Si esto a mí hace 2 meses me salía. Bueno, pues sí. cosas que tenemos que pasar por ahí. Y yo creo que eso nos ha pasado a todos. Y entonces yo creo que, de verdad, si hay algún profesor desde aquí que se dedica a enseñar a profesores, creo que el mensaje que le tendríamos que enviar sería que esos alumnos que quieran empezar a ser profesores de yoga, que tengan años de práctica. Para mí es súper importante. Ya. De hecho, yo ahora mismo tengo 2 alumnas que quieren ser Porque si no, profesoras de es yoga, que, porque si llevan no un es año y así, al poquito. dificultad lo dejas. A la primera, o sea, como profesor, quiero decirte, si no tienes experiencia a tu espaldas, a la primera dificultad que te puedes encontrar como profesor, una crítica o una mirada de un alumno que no te gusta o un momento difícil de tu vida, incluso es que lo dejas. Una crisis económica, Claro, claro, claro. Es que el yoga te enfrenta a todas esas cosas. Bueno, en realidad te está enfrentando a ti, si solo eres tú. Pero hay tantas cosas dentro de ti que no conoces que el yoga te las va enseñando y muchas veces he querido escapar de esas partes de mí. Profesoras, yo todas esas etapas
forman parte de esto y que vienen de manera natural y se van de manera natural también. Y hay que vivirlas, claro, Ya, hay que vivirlas. muy, Y es muy importante, justo. para mí es muy importante, sí. Y luego que el yoga es para toda la vida también. Y es algo que también tenemos que transmitir. Y sobre todo, yo es algo que siempre digo, sentirnos que somos alumnos. Porque yo Claro, también, a la hora de estar enseñando, también estoy aprendiendo. claro. Y además alivia también, porque quiere decir que no lo sé todo. Y entonces, no, y No, yo siempre digo que yo no sé casi nada, casi nada. una de mis maestras decía que pues había que básicamente seguir dando las mismas claves, pero siempre había que encontrar maneras creativas de decirlas, de cambiar, ¿no? La forma de comunicar. Me pienso a cuando, por ejemplo, damos claves para la alineación de la columna, ¿no? Pienso que tú puedes instruirla desde delante, tomando como indicadores puntos de la parte frontal del cuerpo, pero también lo puedes escribir desde atrás. Y no, y eso es solo un Claro. ejemplo. Pero entonces, ¿cuál crees que sea el papel del profesor de yoga hoy en día? Porque, bueno, hemos visto que adentro ahora del profesor de yoga se mezclan muchas cosas ahora, ¿no? Parece que somos un poco psicólogos, parece que somos fisioterapeutas, parece que somos Sí. filósofos, o ¿cuál es tu Somos un visión? poco de todo, sí, sí. ¿Cuál es tu visión Pues de eso? yo creo que yo lo que intento, cuando yo me pongo a enseñar, yo lo que intento es ser una practicante de yoga que intenta enseñar lo poquito que sé y lo poquito que voy aprendiendo. No me considero ni filósofa, aunque yo soy bastante de filosofar, las cosas como son, ni me considero fisioterapeuta, ni psicóloga. Somos quizás personas que tenemos una sensibilidad diferente. Entonces, desde esa sensibilidad enseñamos, pues, de manera distinta, puede ser. Pero yo me considero que yo soy alumna. Siempre me he Ya, considerado alumna y te además que, entiendo. es que sé que soy alumna. Y creo que desde esa humildad es cuando podemos enseñar y podemos aprender. Creo que el día que perdamos los profesores de yoga esa humildad de saber que nosotros somos los primeros que estamos aprendiendo, creo que estaremos perdidos. Y la verdad es Es que, como por yo lo siento, ¿eh? ejemplo, la anatomía o la forma de enfrentar la anatomía o la biomecánica en Occidente hoy en día con respecto al yoga nos enseña que hay varias maneras de alinear un trikonasana, por ejemplo, o de dar una Sí, misma clave, ¿no? No es todo blanco y negro, hay matices y depende también de la persona que tenemos delante, de lo que queremos transmitir y por eso yo bueno, cuando empecé a dar yoga, claro. después de varios años de práctica, cuando empecé a enseñar, sí que quizás tendía un poco más hacia el blanco y lo negro, ¿no? Pero siempre con humildad, pero sí que Mm, tendía un poco, ¿no? Más hacia unas cosas que otras, ¿no? Pero con el tiempo me voy siempre más corrigiendo y suavizando también, porque de lo fundamental que era al principio, ¿no? El querer que las personas vieran las cosas como yo la veía, ahora ya no lo veo tan sí, fundamental y prefiero, bueno, poder compartir lo poco que sé, como tú dices, de una forma sencilla y que sea práctica y útil para las personas, pero sin pretensas, ¿no? Porque tal vez cuando creemos excesivamente en claro. el yoga, somos un poco fundamentalistas. Y si es Bastante. algo que no, que ya, Bastante, ¿no? bastante. Si es algo que amamos, pues Sí. inevitablemente, ¿no? Es como cuando uno adopta una determinada dieta alimentar, ¿no? Que quiere convencer a todo el mundo. Sí, así es. La verdad es que hablamos a veces como si creyendo que fuera un dogma, ¿no? De Ya, fe. Y al final, de la misma manera que a nosotros la práctica de yoga, precisamente la práctica, fue la que hizo que creyésemos en este estilo de vida, creo que también es algo que tenemos que enseñar a nuestros alumnos, que la práctica es la única que te va a llevar al punto en el que estamos nosotras. ya, Y cuando te enfrentas a enseñar, tienes que enseñar eso. Yo también era muy, muy ortodoxa, y porque aparte yo vengo de Iyengar, que en Iyengar
son, ¡buah! Son como unos nazis del yoga, ¿no? Que les llamo yo, porque todo es el pie a 45 grados, la cadera en tal, ¿no? Pues Iyengar es así. Y cuando cambié de estilo y empecé a practicar otros estilos, me di cuenta de que no todo es negro o es blanco. Y sobre todo que cada persona que tenemos delante es diferente y el yoga que vive en cada uno de ellos es diferente. El mismo yoga que nosotros transmitimos llega el mensaje de manera diferente al resto de alumnos. ¿verdad? Entonces, el yoga es que es amplio para todas las personas. Y sí, yo también he cambiado mucho, ya no me centro, sí es verdad que soy bastante anatómica, porque me gusta ser bastante anatómica, porque al final eh, la primera vez, las primeras veces que te enfrentas a la práctica es más fácil hablar de la columna vertebral que hablar de puntos energéticos en la columna vertebral. Ya, ¿No? Es más fácil. sí. Creo que para que se a ver qué hay dentro de nosotros es más fácil empezar por el principio que es el cuerpo. Entonces yo sí es verdad que soy bastante puntual con estos puntos anatómicos, con los ajustes y tal, pero luego yo ya, conforme van avanzando en la práctica, yo ya les voy dejando que sientan. Yo siempre les digo que el yoga más que entenderlo es sentirlo, porque es lo que me pasa a mí también, ¿no? No Ya, sé, ya, ya. el yoga es Sí, sí, sentir, sí. para mí el yoga es La sentir. sensación más bien que la Hmm. forma, ¿no? De una postura. Oye, y Claro, claro, claro. entonces ¿cuál crees que sea el papel de los alumnos? Y si los alumnos tienen un papel o no. Esto es complejo, porque claro, una cosa es cómo nosotros vemos a los Nosotros alumnos y también otra cosa es alumnos, ¿eh? cómo Cuando digo son. alumnos, también nosotras como alumnas de nuestros Claro, claro. maestros y Pues yo creo que nuestro papel es el de no juzgar lo que nos están diciendo. Creo que es importante bueno, aunque juzgamos porque nuestra mente juzga todo el tiempo, pero intentar tener la mente abierta y sobre todo confiar. Tienes que confiar en la persona que te está enseñando. Yo creo que el papel del alumno, del buen alumno, es el que tenga confianza sobre el profesor. Shraddha El en que sepa, sánscrito, ¿no? tenemos que Sé que saber, estudias Vedanta. claro, sí, 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 sí. Yo creo que el papel nuestro como alumnos es el de la confianza. Saber que la persona que nos enseña nos está enseñando lo que sabe con todo lo que tiene y con eso es suficiente. Pero esto, Es o sea, así como yo lo veo. tener esto, ¿crees que es algo instintivo de parte del alumno? O es algo que, no sé, es un amor a primera vista, ¿sabes qué te quiero decir? ¿O es algo que hay que cultivar, esa confianza? No, yo creo que es algo que tienes que cultivar. Quizás las primeras veces que vas a una clase de yoga es curiosidad. Tú vas con una actitud curiosa a ver qué está pasando, a ver qué sientes, pero después creo que la humildad como ser también alumno y esa confianza se tiene que cultivar. Creo que tenemos que cultivar esa confianza en saber que ese profesor nos está enseñando todo lo que sabe y Ya. que quizás puede ser que lo que nos enseñe no sea del todo correcto, pero es lo que sabe. Quizás dentro de unos años ese profesor o nosotros como profesores avanzaremos y explicaremos las cosas de otra manera y diremos, jolín, es que lo que yo enseñaba hace tiempo no es lo que enseño ahora, ¿cuál es lo bueno o lo Claro, malo? No, no lo pasa. hay, no lo hay. Simplemente es lo que yo sabía en ese momento y yo te lo enseño de la manera que lo sé. Y entonces creo que es importante confiar en nuestros profesores y que te lo están dando todo. Y cuando alguien Ya. te da todo, ¿qué más puedes pedir, no? No, 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 No sé, es estoy de como, acuerdo. yo es que sí, así es Y, como lo y, veo, ¿eh? Como lo y veo yo como profesora y alumna. la relación Mm, entre maestro y alumno, que cuando lo hablemos, claro, tal vez hoy en día estamos un poco locos para la horizontalidad, es decir, para que no haya ninguna verticalidad, para que no haya jerarquía y todo esto, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que, mm. cuál crees que sean los límites, por ejemplo, también, ¿no? Sí, los límites éticos entre maestro y alumno, cuestiones de respeto también. ¿Cómo lo ves esto?
Pues, ¿sabes qué nos pasa a los alumnos? Que sentimos admiración por nuestros profesores. Pues yo, por ejemplo, yo tengo admiración por mis profesores, por mi profesora a día de hoy. Entonces, yo es que yo le escucho y lo miro como si fuera la leche, ¿sabes? Que esa persona se esté, su tiempo, que al final el tiempo se va, el tiempo se nos escapa de las manos, ¿no? El tiempo, su tiempo lo esté dedicando en enseñarme, Ya, jo, es que a mí me parece increíble. Y yo creo que la relación que se crea con los alumnos es muy especial, qué porque confían en bonito. ti. Sí, Es que los alumnos confían en nosotros. Cuando atraviesan las puertas de nuestras salas y se ponen a escucharnos y a llevar las órdenes que nosotros les vamos guiando, ¿no? Creo que es devoción también, porque saben, yo creo que se sienten protegidos y se sienten cuidados. Yo es algo que yo intento hacer, por ejemplo, ¿no? Como profesora. Yo soy muy cuidadora, muy cuidadora. Y yo al menos el ratín que estén conmigo, que estén bien, que se vayan a casa con una sonrisa, ¿no? Y, y yo creo que se crean lazos aunque no quieras. Lazos desde el amor, ¿eh? No sé si es bueno, porque también tenemos que no apegarnos a las cosas, ¿no? Ni a las personas, ni a las emociones y demás, pero el apego está. Y creas apego. Yo creo que creas apego, ¿eh? ya. No sé cómo lo ves tú. Pero ¿Tú crees que es un arma también, buena y sí? mala, porque sí, bueno, yo creo que debe de haber respeto por los dos lados. Sí que la verticalidad creo que ayude, porque por lo menos en el momento de la clase, si no hubiese verticalidad, no creo que se podría Mm, desarrollar la confianza de parte del alumno tampoco, porque quizás escuchamos las enseñanzas de una forma diferente. Am, pero sí, o sea, yo siento amor por alumnos, y trato de sí, transmitírselo. También la forma de cuidar una alineación, también un pequeño regaño, tal vez, con amor, hecho con amor, para mí tiene sentido, ¿no? sí. Mm, Mirar la persona en el complejo, no solo en la manera de ejecutar asana y tratar de darle una indicación que le ayude en la totalidad, ¿no? De su momento presente. sí. Pero sí que a Mm, veces pasa que no todos, o sea, no sé si habrá pasado en tu sala, pero no todos entran por la puerta y te llevan el mismo respeto o te escuchan igual. ¿Sabes qué te quiero decir? Tal vez uno viene de sus sí. experiencias y está condicionado de alguna manera. Y entonces ahí quizás es más difícil tal vez hablar. ¿Cómo lo ves? Si te ha Sí, claro, que hay pasado. alumnos que no vienen. Sí, sí, me ha pasado, sí. De hecho, me ha pasado hasta el punto de que yo un día en clase tuve un rifirrafe con un alumno que no debió de ser, pero me faltó al respeto como profesora y no lo podía permitir. Ya. Ya yo creo que nos ha pasado de todo a todas, Sí, ¿sabes? Sí, hay sí. alumnos que, bueno, que vienen, que no vienen tanto con la mente abierta a lo que se van a encontrar. También Escepticismo. yo creo que Es esto muy está común el sucediendo. escepticismo, ¿eh? Sí, claro, sí, sí. Sí, y luego que también sabes qué pasa, que yo creo que, por ejemplo, el tema este de las redes sociales, que es lo que hablábamos al principio, está muy bien para enseñar lo que es yoga, pero como se está frivolizando tanto con el yoga, muchas de las personas que se meten en una sala de yoga a empezar a practicar tienen la idea de que la práctica de yoga es otra cosa. Entonces, cuando entran en la sala y la sala ven que tiene unas directrices y que se realizan una serie de cosas, sí es verdad que hay alumnos que tú notas que están rechazando la práctica. A mí me ha pasado de alumnos de que yo les noto que no quieren estar ahí. Y entonces es muy Ya, ya. difícil hacer llegar el Es que mensaje. pasa. Sí, sí, es muy difícil. Pero ¿qué nos queda? Claro que pasa. A mí, ya te digo, a mí me ha pasado. Y alumnos de que vienen un día a probar y tú sabes que no van a volver, porque lo notas. Lo notas. Y Sí, además de sí. acaba la clase, sí, acaba la clase, les preguntas y te dicen, no, 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 todo muy bien, pero tú sabes que Ya. no van a volver. Y efectivamente no vuelven. Sí, se Bueno, siente, es como cuando que dicen, lo a mí esto que sientes. dicen que el yoga es para todos,
Se siente todo el rato, todo el rato. Y, por ejemplo, esto que dicen de que el yoga es para todos. Sí, el yoga es para todos, pero no en todos los momentos. Ya. Entonces, pues es difícil. Al final es que ser profesor no es fácil. Y sobre todo ser profesor de algo que implica tanto el abrirte y el... No es fácil, porque no estamos enseñando matemáticas, de que 2 más 2 es 4. No, esto no es así. Esto es completamente experiencial, cada uno No. vive el yoga a su manera, cada uno siente el yoga a su manera. ¿Y quién somos nosotros también para decir qué es yoga y qué no es yoga, no? Ya, Es complejo, es complejo. Ser completamente. profesor es complejo. Mm. Yo cuando abrí la sala, yo dije, ostras, ostras con lo que me enfrento, porque son personas diferentes, con, no sé, Oye, Lu, ¿y cómo afecta dime. esas experiencias tu propia práctica? Cuando tienes una mala experiencia con algún alumno o, no sé, no te sientes bien en la clase, quizás llevas pensando días que has podido decir o hacer mal, no sé, cosas que creo que nos pasan a veces, ¿no? Pero ¿cómo tu enseñanza afecta tu propia práctica? Afecta muchísimo. Yo cuando tengo un día personal malo, me afecta mucho la práctica, pero sobre todo cuando me sucede algo en clase, me afecta total. Estoy completamente desconcentrada, no consigo respirar, no puedo meditar. Te entiendo, ¿eh? Mi práctica en realidad es que cuando estás bien, al menos yo, cuando estoy bien emocionalmente, es cuando mi práctica fluye y todo va bien. Ya. Cuando tengo emocionalmente algún desequilibrio, mi práctica se va al garete, pero totalmente, totalmente. Entonces te replanteas, ¿estaré haciendo bien? ¿Estaré enseñando bien? Ya. ¿Estará bien llegando mi mensaje? Y yo lo que hago es decir, bueno, he hecho lo que he podido en ese momento y así está bien. Diplomático, ¿eh? Si lo Yo lo que consigues, genial. yo sí, sí, yo lo consigo. Qué Yo bien. digo, he dado todo de mí en esa hora de clase, he dado todo lo que tenía para mí, de mí para los alumnos, más no he podido hacer. Si Ya. el mensaje ha llegado mal, si lo han entendido mal, ¿qué más puedo hacer? Pero ¿eso te vino natural o tuviste que aprenderlo de alguna manera? No, yo siempre he sido un poco así, ¿eh? Mm. Sí, sí, sí. Bien, Yo es muy siempre, saludable. sí, Mm. sí. No me suelo machacar mucho, ¿eh? Yo entiendo de que cada alumno es un mundo y cada clase nuestra, la manera de enseñar es diferente, Ya. porque al final yo creo a ti también te pasará que dependiendo de la clase, a mí me pasa, ¿no? Yo tengo una clase a una hora, la doy de una determinada manera, tengo la siguiente clase a la media hora y mi clase es completamente diferente. Pero yo soy la misma y la secuencia que tengo preparada es la misma, pero la clase es completamente diferente. Y entonces constantemente estamos adaptando la clase a los alumnos que tenemos delante. Qué mayor Ya. acto de generosidad, ¿no? De Ya. no ser nosotras ortodoxas y decir, no, esto es lo que he preparado, esto es lo que voy a enseñar, no. Y yo creo que todos, no Y creo, excepto esa es hasta... una habilidad, ¿eh? Es que no te queda de otra, Es porque... porque, mira, en las formaciones, cuando enseño, por ejemplo, la parte de secuenciar, de didáctica, Sí. digamos, tal vez las personas dicen, vale, pero si yo luego preparo esa clase y luego en clase me Hmm. encuentro que pues nadie puede hacer la primera que ya propongo, ¿qué hago? Claro, ahí es una habilidad cambiar al uso. Por eso tienes que tener experiencia, porque si no, ¿cómo haces? ¿Cómo Claro, improvisas? claro. Claro, es que a veces tenemos preparadas unas secuencias de la leche súper bonitas, fluidas, pero luego no funciona. Ya. Es que esto es así, no Ya. funciona. Yo, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Yo preparo las clases siempre un día en concreto y yo cuando preparo las clases, aparte la hago también, porque me pasa que a veces me paso de intensidad o a veces me quedo corta. Entonces Sí, decidí hace tiempo que yo, según voy preparando la secuencia, la voy haciendo. qué Y cuando bien. termino la secuencia, yo siempre lo hago. Cuando termino de hacer la secuencia completa, yo hago la clase como si fuera una alumna. Entonces, yo me sirve para saber qué van a sentir mis alumnos y qué puede pasar, ¿no? Y entonces yo siempre busco alternativas a las posturas. Pues bueno, pues esta un poquito más fuerte, un poquito más suave, pero es que a veces no funciona nada en la secuencia. Ya.
Y entonces yo me doy cuenta el primer día de clase, el lunes. La clase del lunes es mi clase clave. Empiezo a dar la clase y digo, uy, Lu, por aquí no, pues porque no puede ser. Entonces voy cambiando. Y claro, nuestra práctica nos ha enseñado a eso. A decir, vale, no puedo ir por aquí para hacer este tipo de, o sea, por ejemplo, ¿no? Yo a veces les veo y digo, bueno, queremos trabajar apertura en el pecho, cuarto chakra, extensión de espalda, lo que sea, ¿no? Y veo que las asanas que he propuesto no funcionan, tu práctica te sabe guiar hacia qué asanas podemos llegar para sentir Sí, estas mismas sensaciones. Por eso al final es tan importante nuestra práctica. Y creo que un buen profesor de yoga sabe salir de estas situaciones. ya, Creo que es fundamental, porque si ves ya. que la secuencia no funciona, ¿para qué la vas a hacer? Sí, Wow. puedes. Yo es Sí, que yo lo sí. veo así. Yo a veces les digo muchas veces, es que tenéis mucha energía, pero la energía la tenéis descontrolada. Y se empiezan a reír mis alumnos, ¿no? Digo, es que es verdad, es que Esto estáis pasa fuertes hoy en la cuando, clase. esto pasa cuando tal vez las personas, por ejemplo, quieren hacer prácticas dinámicas, pero Mm, quizás no tienen mucha experiencia de alineación. Y entonces, claro, vale, tú quieres hacer una práctica dinámica, pero sabes que el dinamismo es una precisión más rápida, entre comillas, ¿no? Aparte de que, claro, bueno, el claro, dinamismo no tiene solo que ver con la velocidad, pero quiero decir que tienes que tener el estático bastante claro, porque si no te vas a hacer claro, daño. Es como dices claro, tú, es algo está que. descuidado. Sí. Sí, 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 yo a veces les noto, ¿eh? Yo muchas veces, y a mí me pasa también, ¿eh? A mí me pasa que yo a veces me pongo a practicar y tengo la energía muy arriba y me vengo yo a misma arriba y entonces digo, para, Lu, que te vas a hacer daño. Porque es Ya, verdad que estás pensando en fluir, pero es que en lo estático es donde te puedes lesionar. Y también. entonces hay que tener, claro, yo por ejemplo, yo las veces que me he lesionado siempre en posturas estáticas. A mí me ha pasado al revés, Sí, fíjate. Sí. a mí no. Y entonces yo tengo mucho cuidado, mucho cuidado. Y luego además que también tenemos que lidiar no solo con nuestro ego, sino con el ego de los alumnos. Ya, Esto ya, es ya. un Abrimos trabajazo un poco también. este tema. Que hazme algunos ejemplos de lo que podemos encontrarnos. ¿A qué te Pues mira, yo refieres? hace poco hice un post sobre este tema. Yo recuerdo hace 4 o 5 meses me vino una chica a clase, una chica, ¿no? Una chica Hmm. joven, atlética, venía del mundo del fitness, bueno, todo ok. Y nada, le pregunté si había hecho yoga, que no, que nunca había hecho yoga. Bueno, pues ya está. Yo cuando esto sucede y entra una persona nueva en clase, yo no cambio la secuencia, pero sí es verdad que estoy muy pendiente de esa persona nueva para que no se haga daño y demás. Pero Claro, yo no por una persona no cambio toda la clase, ¿no? claro. Bueno, pues terminó la clase, era una clase de vinyasa fuerte, porque mis clases son bastante fuertes. Hmm. Y la clase terminó, bueno, yo a ella en clase, bueno, pues la vi lo típico, no tenía equilibrio, concentración prácticamente cero. Ya. Bueno, pues lo típico de una persona que acaba de empezar a practicar yoga, todo eso correcto. Terminó la clase, fui a hablar con ella y me dijo que es que ella solo quería hacer posturas invertidas. Me ha Entonces yo pasado. me quedé así y dije, vale, digo, pues, y le dije, digo, las posturas invertidas están secuenciadas cuando están. Digo, siempre hay Ya. alguna postura invertida. Siempre hay alguna postura invertida porque yo siempre termino con invertidas. Digo, pero no enseño posturas invertidas a personas que no son capaces de hacerlas. Y me dice, ya, pero es que yo quería O solo que no están invertidas. Digo, pues presentes con la concentración, por ejemplo. claro, claro. Y entonces yo la dije a esta chica, digo, mira, yo lo siento, pero yo no soy tu profesora de yoga. Y se me quedó así y me dice, y entonces digo, bueno, yo no te voy a enseñar a hacer invertidas simplemente por el hecho de hacer invertidas. Además, hay una cosa que yo siempre les digo a mis alumnos, igual ven una foto en Instagram, ¿no? Ay, Lu, queremos hacer esta postura. Y les digo, vale. Y me dicen, ¿y tú sabes hacerla? Digo, sí, sí, claro, yo sé hacerla. Y me dicen, ¿y por qué no la practicamos en clase? Pues porque no estáis preparados. Ya, Porque no estáis preparados, porque yo no voy a enseñar a haceros daño. Es que no os voy a enseñar a haceros daño. ya. Me niego. Entonces, Mira, yo ¿que sé que, por podría ejemplo, enseñarlas? No sé. es central lo que dices, porque, por ejemplo, aquí en Barcelona, Mm, las clases de profesores, bueno, de profesores,
hay unos formatos de clases que venden más. Sí. Clase de invertida, clase de core, no sé qué, ¿vale? O Mm. talleres, taller de Sí, invertidas, sí, ¿no? Hay esos sí. formatos que funcionan más, que llaman la atención, que venden y que atraen un determinado tipo de persona, porque la persona insegura o la persona que tiene mucho miedo no tiene esa facilidad Mm, de ir buscando urgencia, más bien. Pero yo personalmente, y tengo un centro de yoga, mm. nunca me he sentido de querer hacer, bueno, el mío es un poco atípico, pero sí que habría podido hacer más talleres de ese Mm, tipo para vender, ¿no? Porque es que se venden fáciles. Y no es que no sepa ser sí, invertidas, pero me da mucha cosa porque la misma Sirsasana, ¿no? Que tal vez se considera una postura sencilla. He visto a gente que es muy sencillamente difícil. por el hecho de tener una contractura en el trapecio, terminaba la clase Mm, pues hecha polvo. Entonces, yo, claro, si tú temblas en Trikonasana, por ejemplo, ¿por qué debería enseñarte la postura sobre la cabeza? No porque tal vez no llama la atención, pero ¿por qué no ir por grados? Porque, y para mí es muy importante transmitir eso de saborear un poco la práctica, el gusto que hay en un saludo al sol, en un perro boca abajo, en una plancha también, ¿no? Hay mm, mucha energía, muchas claves sí, antes de llegar allí. sí, Y tal vez yo creo que esta es un poco sí. contracorriente, porque sí que me han venido personas que solo querían hacer invertidas y que al ver que la clase tenía un poco de todo, pues se iban. ¿Sabes qué te quiero decir? Pues, ¿y qué hacemos? ¿Qué Yo hacemos? soy como No tú, ¿eh? sé. Pero Yo yo soy no como tú, cambio yo para vender. no... Más bien cambio de No, yo trabajo. ¿Sabes qué te tampoco. quiero decir? Mm. Yo es que siempre digo, hay una frase que yo digo siempre en clase y les digo siempre, digo, hasta que no sepáis sentir Virabhadrasana 1, no os voy a enseñar un estilo de asanas. Me niego. O sea, no Ya, es estar, yo siempre les digo, no es estar en Guerrero 1, es sentir tu cuerpo, sentir tu ya, respiración, sentir la postura, sentirte a ti. Digo, esa sensación la tendríais que sentir en Sirsasana, en Pincha Mayurasana, en todas las posturas. Pero claro, cuando te inviertes es más difícil. Entonces yo creo que no solo es hacer Sirsasana, es que en ya. realidad hacer un taller de invertidas es fácil, porque la gran mayoría de los Sí, profesores sabemos hacer invertidas. Es verdad, la mayoría hacemos invertidas porque también hemos pasado por el proceso de solo querer saber hacer invertidas. sí, Porque sí. a mí me ha pasado. Yo me obsesioné Yo con me sentía posturas, inferior cuando no sabía hacer el pino o pincha o lo que sea. claro, Y no he logrado la claro, felicidad, ¿entiendes? Para nada. claro. Yo, por ejemplo, a mí pincha sin pared me da un miedo que me muero. Me da muchísimo miedo. Claro, da Y miedo. entonces a mí me da miedo y que podría enseñar pincha, sí, claro que podría enseñarlo, porque yo llevo tiempo practicándola. Y yo la he abandonado porque me da miedo y no me apetece enfrentarme a ese miedo. Y soy Ya, consciente de que tengo que enfrentarme a ese miedo, pero no. ¿Que podría enseñar a hacer esa postura? Sí, pero es que yo tengo alumnos que no están preparados y yo no voy a lesionar a nadie por trabajar sobre su ego. Lo tengo sí. clarísimo. O sea, Mira, esto es algo que lo tengo claro. yo por ejemplo, bueno, doy poquísimas clases guiadas, dos, porque el resto hago Mm, autopráctica, ¿no? Y la mayoría son mm, alumnos de las formaciones, aunque no todos. Pero mm, es porque cada uno tenemos un cuerpo diferente y eso en la claro, práctica, de alguna manera, se tiene que reflejar. Entonces, ahí, claro. cuando veo personas también, no es solo el tema de estar preparados a nivel físico, es también de verte a menudo, trabajar contigo, saber cuáles son tus miedos, pero no solo tengo miedo de la Shirsasana, sino Mm, exactamente dónde sientes el miedo, cuál es el miedo, ¿no? Y ahí se claro. sacan cosas, tal vez uno tiene miedo de perder los dientes o los ojos, sé que hay una alumna que me escucha que Sí, me comentó eso, sí, y o sea, ir muy en específico, porque hay un training neurológico también que hay que sí. hacer para determinadas posturas. Entonces, para mí es muy importante no solo que tú
tengas un cuerpo fuerte o que, yo qué sé, Mm, que hayas hecho deporte y danza o lo que sea. No, mm, sino que tú y yo estemos trabajando también desde un tiempo para que yo sepa qué te puedo aconsejar también, más allá, ¿no? De ver que puedes hacer un espargat porque has hecho danza claro, toda la vida. No claro. tiene que ver. De hecho, la manera de activar los músculos en yoga, de buscar una cierta propiocepción, no tiene nada que ver con la danza o con la gimnástica artística. Es que es diferente. Claro, 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 así Pero es. sí, sí, no. No, Te además escucho, es te que yo, por escucho. ejemplo, con el tema de las posturas invertidas, sinceramente, a mí me parecen infinidad de mucho más difícil otro tipo de posturas. Yeah. Es como que, Trikonasana, para por decir mí, una. bueno, por ejemplo, un trikonasana bien ejecutado Ya. te mata. Es que te tira todo. Te Ya, tira ya. todo y ya no solo es estar en la postura. A mí, por ejemplo, trikonasana es de mis favoritas, de siempre además. Y cuando Te sales de entiendo. Trikonasana, eso que se siente de, ostras, qué bien me siento por haber estirado, por haber tenido una apertura en el pecho. ¿Sabes? A mí es una postura que me gusta. Entonces, ¿por qué nos vamos solo a las posturas para la foto de Instagram? ¿No? Si es que hay posturas maravillosas y súper complicadas de hacer. Ya, Súper complicadas de hacer. ya, A mí hay ya, ya. posturas que me han llevado años, años. Yo, por ejemplo, ya te digo, a mí el pincha paso del pincha totalmente. Yo me pongo con él cuando me apetece, pero sin expectativas. Pero ahí Claro, hay es muy importante. yo sin expectativas. Yo ya las expectativas las he soltado. Yo no tengo que demostrar nada a nadie, no me Claro, tengo que demostrar nada a mí, sobre todo a mí, a mi ego. Mi ego me dice que me ponga con ello, pero si no me apetece no lo hago, no pasa nada. Pero a mí hay posturas de suelo que me han costado una barbaridad. Y digo, pero ¿por qué nos vamos solo por ejemplo, a Sirsasana? Cuando a mí, por ejemplo, Marichasana, a mí Marichasana de me ha costado es años. que es complejo, es que es complejo, es muy complejo. Entonces, claro, entonces yo siempre digo, pero ¿por qué nos quedamos en esa tontería, ¿no? En esa banalidad de las fotografías, de asanas para fotografiar? Yo también lo he dejado. Hay fotos de Instagram donde realmente se me ve la braga debajo del pantalón, o sea que no me interesa nada, ¿entiendes? No me importa nada. Hecha en mi cuarto de yoga, todo, bueno, todo así, aproximativo. No, no, eso lo... Sí, sé que Claro. debería tener un tiempo para gestionar, o sea, todo el tiempo, por ejemplo, que me estoy pasando contigo, que es súper chulo de poder hablar contigo que vives en Sí. Santander, de compartir todo eso, Mm, debería pasarlo retocando fotos o haciendo, no, no lo encuentro, no lo veo. Y espero realmente de que claro, haya más posibilidades para nosotros que tenemos una actividad de crecer nuestra actividad, de hacerla llegar a la gente. Espero que realmente Internet no se convierta en la única manera, porque es que realmente me costaría, me costaría. Pero te quería hacer una sí, pregunta. sí, claro. Estaba leyendo un post tuyo súper interesante en que, Mm, bueno, hablabas de una lesión que te habías hecho en la rodilla y mencionabas algo mm, súper interesante que es corrígeme si me equivoco, ¿eh? La mm. neuro, neuro emoción, ¿cómo se, Bioemoción, neurobioemoción? neurobioemoción. Bueno, es ¡Wow! un ¿Qué es tema que esto? me tiene loca. ¡Qué Eso me tiene chulo! loca. Yo llevo todo el confinamiento estudiando sobre esto. A mí esto me ha explotado la cabeza. Cuéntame. Estoy muy curiosa, me interesa Mira, muchísimo. es, es increíble. Mira, yo recuerdo cuando yo empecé a practicar yoga, mi profesora Iyengar, ella siempre me decía, cuidado con las rodillas, Lu, cuidado con las rodillas, porque yo tengo hiperlaxitud en las rodillas, de ahí mis Mm, lesiones. Yo, al tener esa hiperlaxitud, me lesiono los ligamentos cruzados. Y entonces ella en la práctica, bueno, al ser Iyengar, siempre me ponía un ladrillo en el gemelo para que la pierna no se me fuera para atrás, hasta yo hacer mi postura, una postura correcta en las piernas para no lesionarme. Bueno, pues es algo que a mí me lo han metido mucho, me lo han metido mucho en el cuerpo. Y a mí mi profesora me decía, Lu, es que en las lesiones de rodillas sois personas que sois poco flexibles mentalmente. Y yo, sin más, eso se me quedó ahí, pero sin qué más. interesante. Pues, bueno, pues es algo que ella me lo decía, pero
esto es que te hablan de ello pero no le das importancia, ¿no? Ya. Y durante este tiempo que llevamos en casa, me he puesto a leer, a leer, a leer, y resulta de que todas las emociones que sentimos, o sea, supuestamente esto es la teoría, ¿vale? El 5% de nuestras emociones somos conscientes de ellas, entonces las expresamos. Pero el 95% se queda en la parte inconsciente y nosotros no somos conscientes de estas emociones. Entonces, estas emociones que no expresamos porque no somos capaces de expresarlas, nos las está expresando el cuerpo. Wow. Entonces, es increíble. Qué pasada. Las lesiones de los hombros, es increíble, es increíble. Yo estoy alucinando con esto. Y entonces el otro día, escuchando a una chica que hablaba sobre bioneuroemoción, hablaba sobre las rodillas en concreto, ¿no? Y decía esto, que las personas que sufrimos de dolores de rodillas es porque no somos capaces de ser flexibles ante la vida. Porque al final el hecho de Wow. arrodillarnos, el arrodillarnos ante una situación es arrodillarse literal. Y entonces, como nosotros no queremos arrodillarnos hasta esa situación y vivir esa situación desde la humildad, nos bloqueamos y entonces empezamos a sufrir de rodillas. Qué Y en concreto, fuerte. cuando hablaba de los ligamentos, hablaba sobre que no somos capaces de adaptarnos al territorio. Y al territorio basado en este momento es que no somos capaces de adaptarnos a lo que está pasando. Pero Ya. claro, Wow. a pensar y dices, por ejemplo, otra cosa, el tema de los hombros. El tema de los hombros viene de los trapecios, claro, Temazo. los hombros, los trapecios. Bueno, claro, ¿qué sucede en los hombros? ¿Qué sucede en los trapecios? Que te tensionas. ¿Por qué? Porque viene de la mandíbula, de la musculatura de la mandíbula que está contraída. ¿Y de qué es tensión? Tensión ante lo que está sucediendo, tensión porque no puedes controlar las situaciones, todo este tipo de tensión. Entonces, Me pasa, es cuando lo que me nosotros, pasa a mí, mira. pues ahí lo tienes, ahí lo tienes. Y luego hay mucho más, por ejemplo, en toda la columna vertebral, dependiendo de la zona en la que se producen las lesiones, los pinzamientos o las hernias discales. Si es en la zona dorsal implica los hombros, implica la apertura, el dejarse sentir, el dejarte expresar, el mostrarte tal como eres. La bioneuroemoción nos habla de que las personas que van encorvadas, de que llevan los hombros en una rotación interna, que meten las Sí. clavículas, son personas que les cuesta mostrarse como son por falta de autoestima, por falta de confianza. Y claro, cuando todas estas cosas las integras dentro del yoga, es que es así. Muy Es, potente. es una pasada, es una pasada. Entonces, Wow. claro, a mí todo esto, yo creo que saber sobre estas cosas nos puede enseñar simplemente con ver a una persona, a uno de nuestros alumnos, saber su tipo de movimiento y qué partes Claro. de su cuerpo no están bien. Y entonces a mí me está abriendo un mundo. Oye, te agradecería A mí me está... si me pasaras alguna recomendación de algo para leer, artículos o libros, lo Sí, que sí, sí, sea, sí. Te vídeos. paso luego, te paso luego. Qué Yo chulo. es que ahora, por ejemplo, los libros los tengo todos en las listas, porque Ujú. como no quiero hacer uso de los Ya, transportistas, ya, me estoy portando bien y no lo estoy ya. haciendo. Pero tengo ya un montón de libros sobre bioneuroemoción porque me parece alucinante. Y luego, Qué además, chulo. también hablas este tema de la bioneuroemoción está muy conectado con la epigenética, que es una ciencia que estudia la genética que viene en nuestras células. Ujú. Lo que nuestros antepasados han vivido, las células, el núcleo de la célula tiene una carga genética con unos sucesos y entonces nosotros nos han enseñado a nuestros padres, nuestros abuelos, y todas esas frustraciones, esas cargas genéticas están dentro de nosotros. Y entonces nosotros no solo reaccionamos ante el mundo de la manera que nosotros creemos, sino de la manera que nos han enseñado. Son Ya. creencias, al final son todo creencias. Y muchas de nuestras creencias son creencias limitantes. Entonces, sabiendo qué partes de Qué tu cuerpo te chulo. molestan, claro, sabiendo qué partes de tu cuerpo te molestan o no te molestan, sino que te resultan molesto el rotarlas, el moverlas, se puede saber qué emociones tienes ahí que no eres capaz de expresar. Y entonces me parece increíble.
Oye, Lu, y yo me imagino también que nuestra práctica, creo que la tuya también, por ejemplo, reconoces que hay muchos procesos en el yoga que tienen a que ver con nuestras emociones, como el adquirir rotación externa de cadera o el adquirir más Mm, apertura, más rotación externa en los hombros, son abrir la espalda media, son todos procesos que conllevan unas ciertas emociones, ¿no? Yo pienso a mi sí. proceso de los hombros que, entre comillas, lucho, ¿no? Con amor, con mis hombros, porque Mm. tengo una tendencia a intrarrotar siempre y me cuesta abrir el pecho y los siento siempre rígidos. Pero, Entonces, ¿y sabes por qué te viene eso? bueno, lo estoy tratando de indagar, pero siento que hay un montón de emociones ahí, ¿eh? Hay como una cosa, Sí, sí, ¿sabes? sí. Ahí un rollo, ¿no? Y entonces, y me lo noto, y cada vez que consigo abrir un poquito más, pues me noto la Mm, emoción. Mi cuerpo emocional es diferente. Siento claro. que algo se está moviendo, algo se abre, pero tengo mis resistencias, que tal vez no se trata solo de el músculo X está rígido, ¿entiendes? No, no es eso, Claro. porque tú puedes estudiar al detalle tal vez mucha Mm, anatomía y decir, vale, yo siento la tensión aquí, pero haces todos los ejercicios para abrir aquello y no se abre, ¿entiendes? Es como tal vez dices, vale, debe de haber otra cosa también. Y claro. trabajando el asana, algunas asanas debajo de un aspecto más emocional, sí que noto que ahí pues hay trabajo, ¿eh? Claro, a mí, por ejemplo, me pasaba, yo con todas las aperturas de pecho, yo con la rotación externa en los hombros, con el alargamiento de las cervicales, yo tenía problemas. Yo cuando decían, por ejemplo, proyectamos el esternón hacia adelante, era como, ¡ay, qué agobio! ¿Sabes? Y entonces yo me he dado, yo al cabo de los años y de la práctica, yo en posturas de extensión de espalda, yo me sentía súper incómoda. Y me he dado cuenta que lo que realmente me pasaba era que me sentía desprotegida. Ya, Me sentía desprotegida porque era como, sí, era ese miedo a la incertidumbre de que, qué me va a pasar aquí, ¿no? Y entonces es como que te resistes. Entonces sí, yo creo que nuestras emociones, somos seres emocionales, sí, aunque nosotros desde el yoga sabemos o debemos de saber y debemos de entender que a pesar de que somos seres emocionales, nosotros no somos emociones, que tenemos que lidiar con nuestras emociones, pero constantemente estamos sintiendo emociones ya. constantemente y nuestras emociones se reflejan en nuestro cuerpo. De hecho, las personas con problemas cervicales, problemas de trapecios, problemas de deltoides, de dorsales, se van al fisio a tratar esa musculatura para que esté relajada muscularmente, pero si esas personas fueran al psicólogo, yo creo que la musculatura se iría soltando con más facilidad. Total. De hecho, Estoy convencida. una amiga, alumna que es experta de coaching, me decía que hay ciertos tipos de coaching para trabajar la relajación de determinados tipos de Claro, músculos. Muy interesante. Por eso claro. yo creo que A mí me nunca pasa, terminaremos de estudiar, ¿eh? Nunca. sí, 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 total. A mí, por ejemplo, me pasa muchas veces, me pasa a mí, ¿no? Que me pongo a meditar y me doy cuenta y tengo el entrecejo fruncido, ¿no? Así como... Y entonces yo a mí misma me tengo que decir, Lucía, relaja el entrecejo. Pero ¿por qué Ya, relaja? ¿Por qué? O sea, y no te das cuenta y en sí, realidad sí. tenemos constantemente músculos de nuestra cara, de nuestro cuerpo activos sin necesidad de tenerlos activos. Ya. Entonces, En creo mi caso, que el lo bueno, trapecio. Cada situación de tensión, a sí, un cierto punto me te encuentro pones así. así. No se sabe cómo. Estoy así. Pues observa, observa por qué te viene eso y de dónde te viene y en qué situaciones te sucede y darás con la clave. Yo con lo de las rodillas para mí ha sido toda una revelación, Qué chulo, porque ¿eh? sí, porque, a ver, yo por ejemplo estos días que estamos en casa, yo he escuchado a compañeras nuestras, ¿no? De que estaban genial, meditando, haciendo yoga, todo perfecto. Joder, pues yo no he estado así. No, yo tampoco. Yo no he estado Honestamente, así. Yo tampoco. me he visto encerrada en casa, con No. facturas que pagar, con la sala cerrada, con... Joder, Unos bajones increíbles, ¿eh? total. Y Ya. entonces a mí me han dicho compañeras, joder, Lu, es que como eres, no, como soy, no.
Es que yo no soy una tía que está todo el día contenta y que todo Ya, le va bien y que a mí la ya, meditación ya. me calma. A mí la meditación hay días que no me Es que es por calma. eso que practicamos. Joder, claro, Ya, claro, claro. Entonces, total. yo lo de las rodillas, totalmente. O sea, es que me he negado y me niego a muchas cosas que están sucediendo. Me niego y de ahí mi dolor de las Te entiendo, rodillas. ¿eh? Yo, Es por que ejemplo, hay un seguimos en tema, nuestros patrones. claro, yo, por Ya. ejemplo, el tema de las clases online, yo lo llevo fatal. Yo también, ¿eh? Yo te lo digo, lo llevo fatal porque me está costando. El otro día me encontré a hablar con la cámara que estaba Mm, grabando y esperaba una sí, respuesta. Como cuando en las clases dices, oye, sí, ¿entendéis? Y yo sí, ahí mirando la cámara, como si, o sea, a cierto punto, el cerebro frito después de casi 2 meses sí, dando clases, grabando clases online. Es que sí. Yo lo llevo mal, yo lo llevo fatal. Y te a entiendo. mí que me perdone el mundo del yoga, pero el yoga no está hecho para las clases online. Ya, ya. Yo Esto es sigo así. pensando lo mismo. Sigo pensando Yo el lo otro día, mismo. por ejemplo, lo hablaba con un compañero y me decía que el futuro son las clases online. Digo, no, perdona. No, Esperemos que no. Yo quiero tener una esperanza que eso no vaya a ser yo no. así, ¿eh? Porque, No, 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 que no, que no, que no, que no puede ser. El yoga es totalmente presencial. Es ya. presencial. Es que además tu maestro es el importante en la práctica de yoga. Es el que te enseña. ¿Cómo vas a enseñar a un alumno de manera online? ¿No? A mí me parece que está muy bien como un apoyo está muy Sí, bien, como un momento. dejarte, sí, un momento puntual como lo que estamos viviendo ahora para que Sí, nuestros alumnos no pierdan la práctica. Pero, oye, por favor, yo, por ejemplo, yo lo hablaba el otro día con una alumna, digo, yo tardé más de 2 años en tener una práctica diaria en mi casa. Porque a mí en mi casa yo me despistaba, cualquier cosa me venía bien para pensar en claro, otra cosa. claro. El Entonces, móvil, ya, por claro, ejemplo. claro, cualquier cosa. Yo me puse una habitación en casa solo para hacer yoga. Me la vacié entera y solo para hacer yoga. Y aun y todo, que no tenía ningún estímulo visual, yo me despistaba sola. Porque escuchaba al vecino, ya me parecía bien lo que oía del vecino, que si la puerta, que si tal. Entonces, O te ¿cómo entra una podemos? duda y estás ahí Claro, cuestionándote todo el claro, tiempo. claro. Ya. Entonces, ¿cómo podemos pedir a nuestros alumnos que desde su casa estén haciendo las clases online y estén sintiendo lo mismo que en la sala? Es imposible. No, Es no. imposible. Entonces, Incluso hay formaciones enteramente online, yo que no yo no estoy a las favor de critico eso. porque no lo sé, no lo he tomado, no lo puedo saber. He tomado Mm, una formación online de anatomía con mm. Simon Borg y la verdad que estaba muy bien hecho, pero por el resto, o sea, yo necesito tener una persona que admiro delante y sentir su energía, su experiencia, ¿sabes? Sí, 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 es que es así, es así. Y entonces yo, vamos, yo lo del online lo llevo muy mal. Fatal, fatal, fatal. Esperemos que pronto podamos volver y si Yo me el vengo a día... Santander, seguro que voy a tomar tus clases Ay, porque sería la leche. me apetece, ¿eh? La verdad, Bueno, ¿eh? mis clases son normales, ¿eh? Son normales, no, Bueno, bueno. viva la normalidad, Sí, ¿sabes? son muy normales. Sí, es verdad que mis alumnos siempre me dicen que soy muy fuerte en clase. Mis clases son fuertes. Pero es que al final tú enseñas clase como tú eres y yo soy una persona con Ya, mucha energía y bueno, pues está bien. a mí me enseñaron que las clases de yoga se tiene que sudar. Si no sudas en una clase de Sería yoga, otro tema. sí. Pero mira, me está avisando Instagram que falta 1 minuto. Yo Mm. podría estar aquí 2 horas, ¿eh? La verdad. Sí. Jo, la Es verdad es que que me sí. encanta, ¿eh? Me encanta. Sí, Ojalá está podamos guay. hacer otro directo otro día Sí, para cuando seguir quieras. poniéndonos al día sobre la bioneuroemoción y Bueno, eso los ya te más pasaré temas libros, vas a que alucinar. voy a compartir ese post tuyo porque me pareció genial. Sí, 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 es la leche, es la leche. Pues nada, que encantada de Cariño, hablar contigo. gracias, por haber Bueno, aceptado. Un un placer. besito, que pases Que buena vaya muy tarde. bien. Chao, chao.